Trucos de ricos. Los trucos que utilizan los ricos para hacer crecer su dinero. Os habla Rubén Baraut. Bienvenidos al capítulo número 25 del podcast de Trucos de Ricos. ¿Cómo estáis? Hoy me gustaría hablaros de las ventajas o desventajas de invertir en bolsa frente a la inversión en bienes raíces, es decir, en inversión en inmuebles. Para empezar, es importante aclarar que tanto la inversión en bolsa como la inversión en bienes raíces son formas muy populares de inversión. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero al final ya sabéis que no es blanco o negro. Cada uno debe estudiar y debe hacer lo que crea oportuno. De hecho, si es posible, no hay ningún problema en mezclar ambas opciones. De hecho, yo creo que es lo mejor. Empecemos hablando de la inversión en bolsa. Una de las principales ventajas de invertir en bolsa es la liquidez, es decir, la facilidad y la rapidez con la que se pueden comprar y vender acciones. Aparte, realmente hoy en día invertir en bolsa es realmente muy fácil. Lo podemos hacer desde el móvil mismo. Y además, la bolsa ofrece una amplia gama de opciones de inversión y es relativamente fácil de entender y de seguir. Digamos que es difícil el estudio previo, pero una vez has hecho el estudio previo, después seguir tu inversión es bastante fácil. También otra cosa muy importante y otra ventaja de la inversión en bolsa es que podemos invertir con muy poco dinero, lo que realmente es una inversión que la hace accesible para la mayoría de las personas. Sin embargo, una de las desventajas de invertir en bolsa es precisamente la volatilidad. Los precios de las acciones pueden fluctuar rápidamente y sin avisarte, sin previo aviso, lo que puede hacer que pierdas el dinero en muy poco tiempo. Bien, realmente no lo has perdido hasta que no lo vendes, pero en el momento que miras tus datos ves que realmente estás perdiendo mucho dinero. A este concepto se le llama volatilidad y es uno de los principales factores de riesgo de cualquier inversión. Además, la inversión en bolsa requiere una vigilancia constante y una comprensión profunda del mercado básicamente para evitar errores que te pueden costar mucho a largo plazo. Pongamos un resumen. Las ventajas y las desventajas de la inversión en bolsa, en acciones, serían, las ventajas son la liquidez, la facilidad y la rapidez con la que se pueden hacer las operaciones, la diversificación y que realmente es accesible con muy poco dinero. Si vamos a la parte de las desventajas, yo diría que una de las desventajas es la volatilidad del mercado y otra desventaja sería la comprensión del mercado y realmente la vigilancia continua que requiere. Pasemos pues a compararlo con la inversión inmobiliaria en bienes raíces. Una de las principales ventajas de invertir en inmuebles es la posibilidad de recibir ingresos pasivos. Estos ingresos pasivos pues los recibes a través de tener una propiedad y la pones en alquiler. A no ser que inviertas en acciones que repartan dividendos, esto en la bolsa no pasa. No tienes unos ingresos pasivos hasta el momento de la venta de las acciones. Aparte de la posibilidad de recibir ingresos pasivos con los inmuebles, ya sabemos que en muchas zonas, pero tener claro que no en todos los lados, es posible una revalorización del inmueble después de unos años. Y realmente es una ventaja esto muy buena de los bienes raíces. Tú compras el piso a un precio y seguramente lo más seguro, y no siempre repito, pero lo más seguro es que después de unos años ese inmueble se haya revalorizado y por lo tanto cuesta más de lo que inicialmente te costó, por lo que realmente
tienes una plusvalía, tienes una ganancia con la diferencia de precio entre la compra y la venta. Y por eso normalmente los bienes inmuebles proporcionan una buena cobertura contra la inflación, precisamente por el incremento de precio. Sin embargo, la inversión en bienes raíces para mí tiene unas ciertas desventajas. La primera desventaja, digamos, que requiere una inversión inicial muy grande, muy elevada, ya sea a través del pago en efectivo o a través de una hipoteca. Realmente siempre requiere de una inversión inicial. Sí que es verdad que se pueden hacer con muy poco dinero, y de hecho tengo pensado algún capítulo para hablar expresamente de esto, de cómo hacer inversión inmobiliaria con muy poco dinero, con realmente muy poco dinero, pero lo normal es que tengas de sacar un poco de dinero. Y normalmente son cifras bastante elevadas. Además, la inversión en bienes raíces también puede requerir una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo para buscar las oportunidades, administrar las propiedades, buscar inquilinos, etcétera. Aparte de que realmente puedes tener problemas inesperados que tendrás que solucionar en un momento u otro, como por ejemplo problemas con los inquilinos, ocupas, averías en la comunidad, y por lo tanto, pues digamos que es una inversión que requiere más tu atención. Si lo comparamos con la inversión en bolsa, realmente en la inversión en bolsa, una vez has escogido dónde invertir, ya funciona todo en piloto automático. La inversión inmobiliaria requiere más de tu presencia, digamos. Otro de los puntos que considero negativos de la inversión inmobiliaria es la falta de liquidez. Y esto es muy importante también. No son activos líquidos, es decir, no tienes tú el dinero directamente. Si te quieres vender el activo, por lo que sea, porque necesitas el dinero, porque quieres moverlo a otra inversión o, no sé, quieres crear una empresa, lo que sea, deberás poner el inmueble a la venta y desde que lo pones hasta que lo acabas vendiendo, pueden pasar varios días, de hecho semanas y hasta pueden pasar meses o en casos años. Es decir, en resumen, diría, las ventajas de la inversión en inmuebles serían los ingresos pasivos que te puede generar, es decir, cada mes tienes ingresos pasivos si esa propiedad la pones en alquiler, por supuesto. Aparte de esto, otra ventaja sería la posible revalorización del inmueble a largo plazo y por lo tanto, pues la protección contra la inflación que ofrece este tipo de inversiones. Por otro lado, pues las desventajas serían que la inversión inicial es elevada, normalmente, y la falta de liquidez. Es decir, no tienes tu dinero para poder invertir en otras cosas. Llegado a este punto, me gustaría hablaros un poco de lo que os interesa más a todos vosotros. Sé que me estáis escuchando solo para saber esto y siempre todo el mundo quiere saber, a ver, pero ¿qué rentabilidades puedo obtener con cada una de estas inversiones? Porque solo me hablas de ventajas y desventajas, pero ¿de qué rentabilidades estamos hablando? Bueno, como sabéis, esto depende. Depende mucho, mucho, mucho de cada caso. Yo realmente lo que prefiero es mirar atrás en los datos históricos e intentar hacer un resumen un poco genérico, basado en datos históricos y nada más. Hay un artículo de un grandísimo podcast que se llama Bigger Pockets, que es en inglés. Es un podcast muy bueno sobre bienes raíces. Y allí hicieron un artículo comparando el rendimiento de la inversión en bienes raíces con el de la inversión en bolsa. Os dejaré el enlace al final de la descripción de este capítulo porque realmente es muy interesante y hay muchos datos en ese artículo que no me gustaría pasar por alto. Pero igualmente, básicamente ellos se basan en un estudio que se realizó en varias universidades de Estados Unidos. Se realizó hace unos años. De hecho, el principal problema es que este estudio acabó en 2017, por lo que no tenemos datos actualizados
y fiables de la inversión inmobiliaria reales, digamos. En su artículo muestran que a lo largo de los últimos 145 años, la inversión en bienes raíces ha tenido un rendimiento promedio del 10,5% anual, mientras que la inversión en bolsa ha tenido un rendimiento promedio en estos 145 años del 9,2% anual. Ya os digo, si queréis profundizar más en ello, os dejaré el enlace y vosotros mismos podéis ir a consultar las fuentes, porque realmente para los datos históricos, para la bolsa, es muy fácil, todos los datos están muy claros, podemos tirar atrás muchos años y ver las rentabilidades que se han obtenido. Pero en el caso de la inversión inmobiliaria son datos difíciles de contrastar, hay varios tipos de inversión inmobiliaria y todos los datos no están centralizados. Aparte hay varios estudios de varias universidades, pero realmente digamos que la cosa no está muy actualizada. Igualmente, ahora que ya sabéis las rentabilidades, como veis, son rentabilidades muy similares. Y realmente que quede claro que estamos hablando de medias. Es decir, habrá gente que consiga más rentabilidades en la bolsa de lo que hemos comentado. Habrán Warren Buffett por aquí. Y también puede ser pues, que haya gente que con la inversión en inmuebles pues, consigan unas rentabilidades de un 20 o un 30%. No lo discuto. Simplemente estamos hablando de las medias. Y las medias ya vemos que tanto en inversión inmobiliaria como en inversión en acciones son bastante similares. Por lo tanto, si tienes el capital para hacer estas inversiones, realmente mi forma de ver es ¿por qué no haces las dos cosas? ¿Por qué no intentas hacer los dos tipos de inversiones? Ya hemos visto que realmente las dos opciones son una muy buena manera de invertir tu dinero. Y aparte, realmente la diversificación es la mejor protección contra el riesgo y realmente no todo es blanco o negro. Diversifica y ganarás. Para finalizar, si te ha gustado el contenido de este capítulo y quieres estar siempre informado sobre las novedades en Trucos de Ricos, nos puedes seguir en YouTube o desde tu aplicación de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Hasta tenemos cuenta en TikTok. Así que solo faltas tú. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Que vaya bien.